Bueno, acá hay un poco para continuar con la teoría, necesito que visualicen la siguiente figura, de la cual la vamos a tener en el práctico también, que la voy a estar utilizando para que ustedes comprendan la parte teórica de la misma, en donde, como el anterior que podíamos mover, tiene una notable característica de una cara inclinada, cara que no va a estar paralela a, a los planos de proyección, ni a pi1 ni a pi2, en este caso sí a 1, pero la mayoría de su inclinación complica, digamos, poder acotarla en verdaderas magnitudes. Fíjense, ya avanzado un poco en lo que es la decisión de qué vista utilizar como anterior y qué vista utilizar como superior. Después vamos a ver que es muy importante esta parte de la vista para poder desarrollar la parte de resolución gráfica de la vista auxiliar. Decidimos que esta vendría a ser nuestra vista anterior y esta nuestra superior. Fíjense que si yo viera solamente la superior y no viera la vista anterior, parecería que no existiera ninguna cara inclinada acá por la misma teoría de vistas múltiples, ¿no es cierto? Necesito sí o sí la información que me está dando la vista anterior para entender de que acá va a existir una complicación a la hora de acotar cuando yo quiera representar fielmente, digamos, las medidas correctas de esta cara. Porque fíjense que acá es como que esta parte realmente, digamos, en la realidad de la pieza, en la vida real, digamos, esta cara está inclinada. O sea, no existiría esto en estas medidas. Esta medida que está acá, esta, esta y esta, para esa cara, no son en verdadera magnitud. Ahora bien, ya un poco en lo que es más avanzado gráficamente, le voy a estar explicando qué es lo que estamos viendo en realidad acá. Tenemos que, quiero que entiendan esto, la vista anterior sigue siendo la misma de la que vimos minutos anteriores y la vista superior también, o sea que no ha cambiado nada en ese sentido. Lo que sí vemos que se le agrega algo acá que tenemos en línea de trazo y punto, que bien que dice LR. Esta L significa línea y R significa de referencia. Esto quiere decir que esta es una línea de partida que a mí me va a servir para posteriormente lograr tomar medidas en base a eso y proyectarlas. Ahora bien, y un poco ya más avanzado en el tema, olvidémonos de esta parte por el momento y de esto. Quiero que entiendan lo siguiente. Eh, yo gráficamente lo que tengo que estar logrando, recuerden un poco la parte anterior de cómo giraba la pieza al principio del video. Yo lo que tengo que estar logrando con herramientas gráficas es girando esta pieza. Recuerden que aquí de atrás se encuentra pi2 y aquí se encuentra pi1, ¿no es cierto? Yo lo que tengo que estar logrando es poder girar esta parte de la pieza con respecto a un eje imaginario con la inclinación que tiene la cara inclinada, para poder visualizar en verdadera magnitud, es decir, perpendicular a mi vista, a los rayos proyectantes de mi vista, a mi foco, esa cara. Y ahora quiero que entiendan un concepto importante, que se podría decir que es más importante a la hora de desarrollar la solución de la vista auxiliar de cualquier ejemplo, y es puntualizado en la cara que a mí me muestra la figura, por más de que no esté en verdadera magnitud, eh, pero la que me muestra la cara que yo quiero ver en verdadera magnitud, que en este caso, como lo que estoy señalando, es en la vista superior. Va a haber ejemplos, va a haber casos en donde no es la vista superior, la, la cara que a mí la vista que a mí me muestra la cara que está inclinada. En algunos casos puede llegar a ser la anterior, en algunos puede llegar a ser alguna lateral. En este caso, ustedes, y es un concepto que tienen que tener en claro ustedes, tienen que desarrollarlos ustedes, eh, sea cual sea el ejemplo que les toque, primero lo que tienen que hacer es ver cuál es la cara que a mí, por más de que no esté en verdadera magnitud, me muestra en cierta manera la información de cómo sería la vista auxiliar.
Bien, les decía, rebobinando un poco, que tienen que tener en claro los conceptos de verdaderas magnitudes y de cómo esas verdaderas magnitudes yo las tengo que estar encontrando dependiendo el plano de proyección, dependiendo de la vista a la cual yo esté viendo. Y yo anteriormente les había dicho que íbamos a trabajar en esta parte, que es la que a nosotros nos da información para poder generar la vista auxiliar, y nosotros nos tenemos que dar cuenta de que tiene que ser esa porque es la cara que simula ser muy parecida a la cara de la vista auxiliar. ¿Me explico? Yo acá en esta parte solamente veo la parte inclinada, pero no veo la cara en sí. ¿Me explico? Acá veo la inclinación y acá veo la formita que tendría la cara de la vista auxiliar. ¿Me explicó? Entonces yo digo, en esa cara, que a mí me da esa sensación de que va a ser la vista auxiliar, finalmente, de esa cara, en lo que estoy viendo yo, ¿qué yo veo en verdadera magnitud acá y qué yo no veo en verdadera magnitud acá? Y eso depende mucho de cómo esté planteado el ejercicio en su totalidad. Fíjense que de vistas múltiples nosotros venimos trayendo el concepto de que para pasar de esta vista, que es la anterior, a la superior, tengo que estar girándola en base a este eje, en base a esta arista, para que caiga, digamos, la pieza, o en consecuencia tengo que tener un observador que la está viendo de arriba y la represento aquí debajo. ¿Se entiende? Entonces, con esa inclinación que yo veo acá, ¿ustedes se imaginan de todas estas aristas, de esa arista, de esa, de esa, de esa, de esa, de esa, de esa y de esa, cuáles estarían en verdadera magnitud y cuáles no? Las aristas que se encontrarían en verdadera magnitud aquí serían, por la inclinación, todas las aristas que, digamos, si yo lo veo en la vista anterior, chocan de manera perpendicular al plano pi2 en este caso. Fíjense, serían todas estas aristas así. Esa arista, esa y esa, todas esas aristas acá se encuentran en verdadera magnitud. En consecuencia, las demás aristas, tanto sea esa y esa, no se encuentran en verdadera magnitud debido a que, fíjense cómo estas aristas se representan acá arriba. Yo las veo ahí. Su verdadera magnitud es esta, no esa. ¿Se entiende? Esto es un concepto muy importante que lo tienen que entender y necesito que abran bien la cabeza para entender esto, porque si no, los pasos a seguir serían todos errados. Y es acá donde se viene e introducimos al ejercicio a lo que llamamos esta LR, que es una línea de referencia, es una línea que a mí me va a servir de ayuda para poder representar y trasladar valores de verdaderas magnitudes en este sector hacia este sector. Fíjense cómo se coloca la línea de referencia. La línea de referencia se coloca siempre, y esto es un concepto importante, siempre perpendicular a las verdaderas magnitudes. Lo voy a anotar acá. Vamos a ir por acá, vamos a borrar esto. Vamos a poner línea de referencia siempre perpendicular. Vamos a sacar perpendicular a las verdaderas magnitudes. Esto es súper importante que lo entiendan para poder plasmar a posteriori todo lo que es la resolución de la vista auxiliar. Ahora, recuerden bien el concepto del hecho de que dónde tengo que colocar la línea de referencia yo. Anteriormente les dije que la línea de referencia se debe colocar siempre perpendicular a las verdaderas magnitudes. Acá en el ejemplo lo vemos tocando una magnitud que no es verdadera, porque fíjense que las verdaderas magnitudes acá se encuentran a 90 grados de las no verdaderas magnitudes. Pero yo esta línea de referencia la podría haber colocado en esta horizontal, acá arriba, aquí debajo. Y acá viene un concepto fuerte que está en la teoría de los tipos de líneas de referencia, de vistas auxiliares. Y se trae el concepto de una vista auxiliar simétrica y una vista auxiliar asimétrica. Y esto es muy importante por el hecho de que
si yo tengo una vista auxiliar simétrica, la opción óptima para colocar la línea de referencia es el centro de la misma, para encontrar una simetría de medidas, tanto sea para un lado como para el otro. En este caso, los dos ejemplos que estamos viendo, tanto sea este como el que mostramos anteriormente, son todas asimétricas. Más adelante en los ejemplos, en la parte práctica, vamos a estar viendo más casos. Aquí está. Este es otro ejemplo. Fíjense que si yo lo tomo tanto como por este ángulo, por este eje, digamos, o este eje, la vista auxiliar, al tener este redondeo aquí, no presenta simetría con respecto de ninguno de los dos ejes. Ahora nos vamos a apoyar más en la zona donde se ve la cara inclinada, ya sabiendo de que la zona de toma de información y de uso en una primera instancia de la línea de referencia es en la cara donde yo veo la futura vista auxiliar. Ahora nos vamos a centrar en esta cara inclinada y fíjense lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que lo que tendríamos que estar haciendo para poder ver la vista auxiliar es girar la pieza con un observador que se encuentre perpendicular a la cara inclinada? Imagínense que el foco está desde acá y fíjense los rayos proyectantes como se han dibujado, todos perpendiculares, por eso 90 grados acá, a la cara inclinada. Y miren lo siguiente, yo si trazo una línea de referencia aquí debajo, dentro de esa zona, que tanto puede ser aquí de arriba como aquí debajo, lo vamos a ver después en ejemplos prácticos, trazo otra línea de referencia que sería el inicio del dibujo de mi vista auxiliar. ¿Y yo qué tengo que hacer? Tengo que tomar medidas en verdadera magnitud, todas medidas perpendiculares. Por ejemplo, la distancia que hay desde esa esquina hacia la línea de referencia, esa esquina de la línea de referencia, esas esquinas, todos los accidentes que tendría mi vista en la vista múltiple, digamos, y trasladarlas de la siguiente manera. Supongamos que yo quiero trazar esta arista en la zona de vistas auxiliares. Trazo mi línea de referencia posterior en la zona de vista auxiliar. Esto ya estaba trazado. Y tomo la medida que hay de este punto a este punto y de ese punto a ese punto. Me voy moviendo con correspondencia vertical. Y una vez que llego a la parte de arista de la cara inclinada, tengo que estar girando esos 90 grados dependiendo de la inclinación que tenga mi cara, en este caso de esta manera, y parto de esta línea de referencia, por eso ya se llama línea de referencia, y fijo esa esquina y esa esquina y lo trazo. ¿Se entendió? Por consecuente, todas estas medidas yo no las puedo tomar, primero que todo porque no encuentro, o sea, cómo tomo este largo con respecto a esta línea si son paralelos. ¿Se explica? Este largo y ese largo y ese largo me lo va a estar dando esta inclinación. Entonces todas las medidas que no son perpendiculares a mi línea de referencia, esas sí las tomo. Esas no las tomo, las que son perpendiculares sí. Por ejemplo, esta distancia, fíjense que está sobre la línea de referencia, subo ese punto y ese punto, lo subo hasta la línea de referencia y como no hay distancia aquí, lo dejo sobre la misma línea de referencia nueva, digamos, que está generada sobre mi zona de la vista auxiliar. Y si yo voy trasladando todas esas esquinas, que en los casos prácticos vamos a ver que son trasladados por puntos, se van a ir generando diferentes puntos, dando en consecuencia la vista auxiliar propiamente dicha. Fíjense que es muy similar a lo que yo veo en mi vista superior, por eso esta parte, la primera parte, es muy importante que ustedes la definan, porque si ustedes, digamos, le pifian en esta zona, su vista auxiliar no se correspondería con la realidad. De ahora en más, ya dada esta teoría, si existen consultas o dudas, recuerden los canales de Classroom, de WhatsApp, de Meet, que lo podamos estar viendo. No duden en consultar. Este es uno de los temas más avanzados, digamos. Hay muchos conceptos volcados acá, y cualquier duda que surja, estamos para ustedes.